Por cierto que ayer hubo críticas. El miércoles el embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, agradeció al mandatario Andrés Manuel López Obrador la postura de no sancionar, como los demás países, al gobierno ruso. Y es que instalaron ayer un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados. Qué oportunos son, ¿no? ¿Qué no es una norma de nuestro país la no intervención? Pues no están interviniendo, pero al darle notoriedad. Pero estuvo muy claro, México participó en una condena a la invasión, votó en favor de la condena, al revés de otros países de América que son abiertamente prorrusos. También ayer Rusia rechazó una propuesta de México ante la Asamblea General para condenar la guerra porque se mencionaba que Rusia había invadido Ucrania. Entonces, México diplomáticamente ha funcionado bien. Lo que pasa es que hay grupos prorrusos en México, muy, muy poderosos. Grupos en el PT, por ejemplo, y en otros lugares que ven que está bien que Putin haya invadido a Ucrania, porque Ucrania simpatizaba con la OTAN, ¿no? Y además la calumnian a Ucrania, dicen que había masacres de rusos en Ucrania. Ahora, de haber habido masacres de rusos, yo creo que hubiera salido en el periódico, no me imagino. Pero son cosas que inventó Putin a última hora para justificar la invasión. Y aquí se toman a pie juntillas, ¿no? Estos grupos pues tratan de hacer su presencia notable. Eso es también lo que no deja de impresionar. Para ellos esta guerra es una guerra justa. A pesar de que es un país muy grande y poderoso invadiendo una nación pequeña y con un ejército menor, para ellos es una guerra justa. ¿Por qué? Porque Putin advirtió que iba a hacer esa guerra. Por eso es justa. Ese es el razonamiento. Pero Y que también alegan que la población de Ucrania no puede elegir a cualquier gobierno que le dé la gana. Tiene que ser elegir a gobernantes prorrusos. Esa es la argumentación. Y claro, esto son personas que se exhiben a sí mismas, ¿no? Los que fueron a hacerle la caravanas al embajador de Rusia, pues actuaron por su cuenta, pero claro, dañan la imagen de México. Diplomáticamente México ha estado en lo correcto, bien. Ha condenado la invasión y ha propuesto ante la ONU que la ONU actúe en contra de los invasores. Y está bien entonces que México no entre con sanciones como otros países. ¿Qué sanciones puede hacer? Es decir, no hay mucha sanción. Pero serían simbólicas más que efectivas, ¿no? Boicots al vodka, una cosa así. Exacto, más cosas de relumbrón. Realmente nuestras importaciones de productos rusos son realmente superficiales, mínimas, insignificantes, pues. Y Por ejemplo, sí es un hecho que ayer digamos, refrendo, ratificación de lazos de amistad se sale del contexto del gobierno, porque al final es el gobierno, o sea, es otra parte del gobierno, el poder legislativo. Ándale. Entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Tendrían que seguir la misma. México, como decía Mario, ya rechazó la invasión o se sumó a la condena por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahorita no tienes que dar muestras de amistad con nadie. Ándale, qué urgencia.
Pero el problema es que dentro, sobre todo de Morena y del PT, hay mucho prorruso. ¿Por qué son prorrusos? Porque está en contra de Estados Unidos, por eso son prorrusos. Ahora, no importa que no sean de izquierda los rusos, son conservadores, son de derecha. El gobierno ruso es un gobierno capitalista, imperialista, con aspiraciones así a restaurar un imperio, profundamente religioso. Son los que santificaron al zar y todo eso. Entonces, distan de ser un gobierno de izquierda los rusos, ¿no? Pero como se oponen a Estados Unidos y particularmente a los demócratas, entonces los apoyan. A ver. Porque estos grupos simpatizan con Trump, es curioso. Ah, sí tienen. Sí, los extremos se unen, ¿no? Trump simpatiza con Putin. Estos grupos simpatizan con Trump. ¿Por qué? Porque Trump le hizo el feo a la OTAN y a los países de la Comunidad Europea. Por eso les cae bien a ciertos grupos de lo que se llama la izquierda mexicana. Trump es el presidente ideal de Estados Unidos. A ver, ahorita que están analizando grupos así, sáquenme de otra duda. Ayer empezó una campaña contra el Tren Maya de parte de actores, cantantes, artistas, gente del espectáculo muy famoso, poniéndose en contra del Tren Maya, que porque están talando árboles, que porque están poniendo en riesgo las zonas naturales de esa región con la construcción de ese tren. ¿Será que sí es que se les ocurrió a los artistas salir y grabar mensaje? ¿O son grupos pagados contra el gobierno que nada más quieren golpearlo? No, yo creo que hay suficiente oposición al gobierno como para que esos grupos actúen sin necesidad de que les paguen. Pero lo que considero es que el daño que se lleva a cabo al medio ambiente en la península es ínfimo. Es ínfimo comparado con la magnitud de las zonas por las que pasa el ferrocarril. No es mayor o menor que el daño que causó su antecesor, que fue el ferrocarril del sureste. Y no es mayor o menor que el desarrollo de carreteras y centros turísticos. Claro que no, es ínfimo. Los centros turísticos son una verdadera aplanadora ahí que desbrozan cantidades enormes de territorio y de vegetación y sobre todo la costera, manglares y los manglares, sí, todo eso es terrible el daño que se está causando ahí, pero no por el ferrocarril, sino por los asentamientos humanos. Alejandro. Pero los grupos que han protestado en estos días tienen que ver con este tramo en particular, que es el que las ONGs medioambientales, los defensores de el ecosistema y demás, dicen que puede provocar muchos daños, sobre todo en el subsuelo, los cenotes, las grutas, las cavernas. Entonces es muy específico. De hecho, estos grupos están pidiendo que nuevamente se cambie la ruta de esta parte de la ruta del Tren Maya. No es el cuestionamiento de todo el Tren Maya, sino de esta parte que digamos que se incluyó como de último minuto o que se cambió de último minuto. Yo no sé si hubo alguna vez un estudio ambiental, porque siempre se dijo que sí, pero nunca se enseñó. O sea, realmente lo fueron construyendo como si fuera un Lego. Pues por aquí que pase, órale, por aquí que pase. No, ¿sabes qué? Aquí hay una curvita porque, etcétera. Entonces, no ha sido, digamos, tampoco muy profesional ni responsable la manera de construir el Tren Maya.
muchas partes las han utilizado aprovechando lo que ya había ahí de ferrocarril. Pero en este caso en particular dicen que el daño al medio ambiente en este tramo sí puede ser irreversible. Pero pues sí es un tramito y está diciendo que todo el tren es una obra insignificante para el bosque que hay ahí y que se van a resembrar muchas secciones. Pero lo que pasa es que no está, o sea, una cosa es lo que dice el presidente que se va a hacer o que se está haciendo, y otra cosa es lo que se ve. O sea, pues, lo cierto ahí están las imágenes. Lo cierto es que no hemos visto esos estudios de impacto ecológico. No se han presentado. Para el trazo no se han presentado, pero los estudios que presentan los diversos organismos ambientalistas, ellos sí tienen clara la idea de qué es lo que hay en el subsuelo, en esa última, bueno, en la parte que están talando para el trazo del tren, en esa parte. No es todo el tren el que están, sino la zona que desviaron para hacerlo más largo.